Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación a dar esta charla. Hoy vamos a hablar de lo que es la epilepsia en la tercera edad. Entonces vamos a señalar en principio que a medida que la edad avanza, aumenta el riesgo de crisis y aumenta la asociación con otras enfermedades como el ACD, el accidente cerebrovascular, y la enfermedad de Alzheimer. Así, la incidencia la frecuencia de epilepsia es más alta en mayores. Y a su vez, los jóvenes ahora viven más tiempo, entonces la probabilidad de tener una asociación entre ACV y epilepsia es cada vez mayor, por lo que la prevalencia de epilepsia en personas mayores va a ir aumentando con el correr de los años. Algo similar pasa con el Alzheimer, ¿sí? Un poco algunos vínculos patológicos pueden ser comunes de alguna manera, algunos tipos de epilepsia y el Alzheimer. En los dos, el blanco anatómico es el hipocampo, el lóbulo temporal. Durante la enfermedad de Alzheimer hay algunos cambios como taupatías, pero muchos cambios vasculares que también pueden ser causa de epilepsia. ¿Sí? Entonces producen cambios comunes en algunas vías cerebrales y el deterioro cognitivo en pacientes mayores puede ser mayor en pacientes con epilepsia. Y de hecho, en un estudio de salud cardiovascular, y informes de sobrecarga o carga de enfermedad, se ve que la epilepsia en todos los grupos de edad es más o menos del 0,76%, pero sin embargo en adultos mayores desde 5,7%, es decir, casi 5 veces más. Y en hogares de ancianos, la frecuencia puede llegar hasta más del 7,5%, es decir, mayor aún. Y ahora vamos a ir a la parte izquierda, ¿sí? Vamos a definir lo que es un adulto mayor, aquel paciente de, por lo menos en nuestros estudios, de más de 75 años. En la práctica lo podemos considerar aquellos de más de 65 años. Y vemos que en el gráfico de abajo, tanto en hombres como en mujeres, a medida que avanza la edad, ¿sí? Hay un pico en la primera infancia, en la juventud, después baja la frecuencia de aparición de epilepsia, hasta que después de los 65 años empieza a subir. Y a medida que avanza la edad, sigue aumentando el riesgo. Si vamos al cuadro de arriba, vemos que en Estados Unidos, en Suecia y en Islandia, ¿sí? No importa el país, con algunas pequeñas diferencias, las curvas son muy similares, o sea que esto pasa en todas partes del mundo. Y si volvemos a las causas de por qué puede pasar esto, tenemos que en algunas series, sobre todo en países que tienen población afroamericana, la raza negra tendría 4 veces más de riesgo de tener epilepsia a lo largo de los años. Y nuevamente vemos que aparece el ACV con un riesgo de 3,49. Tengan en cuenta que el riesgo, para que no haya riesgo, tiene que ser menor a 1. 1 es un riesgo neutro. Más allá de 1, cada vez más riesgo. O sea que acá tenemos casi 3 veces y media más de riesgo que una persona que no tiene un ACV. Los tumores cerebrales, aunque esto puede verse más en pacientes jóvenes, y nuevamente la demencia, ¿sí? Entonces volvemos a la ACV y a la enfermedad de Alzheimer que hablamos antes. También se ve un aumento de lo que llamamos crisis sintomáticas agudas. Una crisis sintomática aguda es aquella que se produce no por una epilepsia, sino porque hay un insulto al sistema nervioso, ¿sí? Cualquiera sea. La forma de defenderse del sistema nervioso en este caso es a través de una crisis. Si se soluciona eso que lo ocasiona, las crisis no vuelven a recurrir, ¿sí? No aparecen más. Por ejemplo, en una hipoglucemia, en un paciente con diabetes o una crisis hipertensiva, ¿sí? Donde puede haber una crisis de epilepsia, pero que a largo plazo, si se controla la diabetes y la hipertensión, esto no se genera una epilepsia a largo plazo. Hay varios fármacos que producen hiponatremia, ¿sí? O sea que bajan el sodio. El bajo sodio puede ser una causa de crisis de epilepsia. Una intoxicación alcohólica, ¿sí? Tranquilamente también puede producir crisis. Estas son como las causas más frecuentes de crisis
en adultos mayores. Ahora, si bien a veces puede ser un poquito controvertido esto que les voy a decir, hay algunos factores descritos que dicen que mayor actividad física disminuiría el riesgo de epilepsia. Yo creo que con esto estoy de acuerdo y creo que todos vamos a estar de acuerdo porque la actividad física mejora muchas cosas de nuestra salud. Desde la infancia, la primera juventud, la segunda juventud, la tercera edad, la cuarta edad, siempre es buena la actividad física. Ahora, en algunos lados dicen que las estatinas, que las medicaciones para el colesterol y el consumo moderado de alcohol de 1 a 7 veces por semana, vaya a saber a qué considerar un consumo moderado de alcohol, serían entre comillas protectores. Yo estos dos últimos puntos no los tomaría como realmente ciertos y no los aconsejaría tampoco, por lo menos para disminuir el riesgo de epilepsia. ¿Y cuáles son los riesgos de tener crisis o desarrollar una epilepsia a lo largo de los años? Es que esto muchas veces probablemente reflejen las comorbilidades, como dijimos, la hipertensión o la diabetes. El hecho de presentar crisis aumenta las tasas de admisión hospitalarias, con una duración de internación en el hospital mayor todavía e incluso con más mortalidad. En algún estudio se ve que pacientes adultos mayores con epilepsia o con crisis tenían de 4 a 7 comorbilidades, es decir, 7 enfermedades asociadas y por supuesto más del 50% estuvo 12 días o más días internado, es decir, se prolongan los días de internación. Entonces, la gravedad de la enfermedad sumada a la edad avanzada, al número, a la cantidad de comorbilidades y esto también asociado al número de fármacos, a la polifarmacia del paciente, va a llevar a que el paciente tenga más riesgo de tener crisis e incluso de tener un estado de mal epiléptico, es decir, crisis severas. Y hay predictores de riesgo de ingreso hospitalario y que va a ser una estadía prolongada, como la necesidad de terapia intensiva, cuando se asocia a infecciones urinarias o a sepsis. En algunos lugares se habla de que cuando están asociados también a algún otro trastorno de movimiento, como el Parkinson o alguna enfermedad neurológica asociada, el pronóstico puede ser peor, y también cuando hay síntomas psiquiátricos. La estancia es más corta cuando hay una causa detectable de epilepsia y que uno sabe que el riesgo de recurrencia es bajo, por ejemplo en una hiponatremia. El paciente tiene una crisis, yo le soluciono el sodio, se lo normalizo y el paciente ese no va a volver a tener crisis. Entonces acá la estancia es más corta y tiene un pronóstico un poquito más favorable. Y hablamos ya de cómo podemos llegar a una epilepsia en un adulto mayor. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones propias de la epilepsia en este grupo etario. Como os dije antes, una de las epilepsias más frecuentes es la del lóbulo temporal, ¿sí? Por eso se comparte un poco esta fisiopatología con el Alzheimer. Pero muchas veces en adultos mayores puede haber epilepsias, crisis que empiecen no en el lóbulo temporal, sino en otros lóbulos del cerebro. Las manifestaciones clínicas, la semiología de esa crisis puede ser muy diversa y puede ser a veces muy solapada, una presentación atípica con síntomas muy sutiles, que a veces incluso uno no sospecha que pueda ser una crisis de epilepsia, sino un síncope o cualquier otra cosa, o que la persona se cayó porque se tropezó y no porque fue una crisis de epilepsia. Y muchas veces faltan testigos de lo que pasa. Entonces el paciente adulto mayor no siempre puede contarnos con lujo de detalles lo que le pasó o sintió. Entonces uno tiene que plantearse muchos diagnósticos diferenciales. Entre ellos, caídas por trastorno de la marcha, por neuropatías, porque se tropieza. Puede haber confusiones transitorias por cuestiones metabólicas, como que baja el azúcar, baja el sodio. También por episodios confusionales asociados más a un deterioro cognitivo y no una epilepsia. Entonces todo eso hace que se vaya dilatando y se vaya retrasando el diagnóstico. En
Una persona joven, un análisis de sangre nos va a ayudar mucho más. En un adulto mayor, y probablemente yo tenga varias cosas en el laboratorio alteradas sin que me ayude 100% a hacer un diagnóstico. Sí tengo que hacer una tomografía, eventualmente una resonancia. No siempre, pero en algunos casos puedo llegar a hacer una punción lumbar, sobre todo cuando tengo un deterioro cognitivo asociado para ver, bueno, qué es lo que está pasando. Seguramente sí un electroencefalograma. Y a veces incluso si tengo la sospecha tengo que hacer una evaluación cardiológica, así descartar otras cosas. Y si bien no es frecuente, si así todo, no, el paciente sigue con los síntomas, no tengo un diagnóstico diferencial, o sea, claro, a veces tengo que llegar a lo que se llama un video de los eventos, ¿sí? Ya sea internado con un video de electroencefalograma o al menos hoy por hoy con un celular de forma casera. Entonces, una vez que uno hace el diagnóstico, ¿sí? Más allá de lo difícil que haya sido, nos encontramos con la necesidad de iniciar un tratamiento. Entonces, vamos a mostrar 2 o 3 puntos y toda esta diapositiva, no se vuelvan locos, yo se los voy a resumir brevemente porque les voy a decir el concepto de esta diapositiva. Primero, que no hay una evidencia de crisis más resistentes, es decir, que la epilepsia en el adulto mayor no es peor que en el adulto mayor. Hasta les diría que a veces es más fácil de tratar. Pero sí tengo una alta tasa de enfermedades, medicaciones, susceptibilidad de efectos adversos, el cerebro no es el mismo que en el paciente joven. Entonces yo tengo que tomar en cuenta estos factores a la hora, al momento de elegir el tratamiento. Y esto es lo que yo les dije, que no se vuelvan locos. Hay muchos, no sé si muchos, pero hay unos cuantos estudios que evalúan diferentes combinaciones de medicaciones, una u otra, a ver cuál es mejor o mejor tolerada en el adulto mayor, tanto en monoterapia como en politerapia. Un poco la conclusión de esto es que en cuanto a eficacia, no hay ninguna más eficaz que otra. No hay ninguna con mayor porcentaje de reducción de crisis que otra medicación. Ahora, lo que sí se ve que cambia es la tolerancia. Hay medicaciones que se toleran mucho menos y hay algunas que se toleran razonablemente bien. Y en general siempre es importante intentar mantener al paciente en una monoterapia. Es decir, una sola medicación para su epilepsia. Obviamente a veces no es posible, ¿sí? Pero intentar siempre la monoterapia. Primero porque a veces no es necesario más. Y segundo, como dijimos, se toma 20 medicaciones más para otras cosas. No sumemos más interacciones. De estas medicaciones hay 2 o 3 que son las mejor toleradas. Por un lado la lamotrigina. Por el otro lado el gabapentin y en algunos lados se habla también del levetiracetam. Les voy a decir lo bueno y lo malo de algunas de estas medicaciones. La lamotrigina en general no tiene demasiadas cosas malas. Algunos dicen que no es tan efectiva, ¿sí? Pero en un paciente que en general tiene buen pronóstico, o sea que no es una epilepsia tan resistente, con una medicación tranquila, que se tolera muy bien, por ahí el paciente va muy bien. El gabapentin es muy bien tolerado. Ahora la eficacia para contra la epilepsia y está un poco discutida. Acá en Argentina no se usa demasiado. Y el levetiracetam también es muy efectivo y en general se tolera muy bien, pero puede tener un problema, sobre todo en pacientes mayores. Puede dar irritabilidad, cambios de conducta, algunos síntomas de ánimo o psiquiátricos. Entonces se lo puede usar, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces vemos que el tratamiento, por supuesto, tiene que reducir la frecuencia de crisis con el objetivo inicial de crisis cero. No siempre se logra, pero es el objetivo inicial. Pero tenemos que tener en cuenta sobre todo la tolerancia. La mayor parte de las veces los efectos adversos que hay suelen ser de una intensidad leve o moderada, o sea que no suelen ser demasiado molestos, ¿sí? Con algunas medicaciones, no con todos, y los más frecuentes vemos que son sobre todo el mareo y la somnolencia. Después tenemos fatiga, algunos pueden dar crisis también,
la hiponatremia, que haya un cuadro respiratorio, alergias, ¿sí? Pero el mareo y la somnolencia son los más frecuentes. Si son leves, en general, con el uso continuado, si el paciente lo tolera inicialmente, el paciente se va a acostumbrar y lo va a tolerar bien. Ahora, si es moderado o severo, y a veces es un poco más complejo. Por eso el objetivo es elegir bien la medicación de entrada para intentar que tenga una buena tasa de adherencia, ¿sí? Que sea con la menor cantidad de efectos adversos posibles para que el paciente se acostumbre y lo anime a continuar tomando la medicación. Así llegamos a algunas recomendaciones que hace el Instituto de Salud inglés, que estas guías se caracterizan por una muy buena calidad, tanto estadística, así en la forma de hacerse estas guías. Y contemplan muchos aspectos, no solo la medicación, sino los estudios, cuestiones médicas, cuestiones del paciente, de los cuidadores, de los enfermeros, de muchas situaciones. Entonces, por un lado, recomiendan algo que parece de perogrullo, es no discriminar. El paciente adulto mayor es como cualquier otro paciente y lo tenemos que tratar como cualquier otro paciente. Tenemos que tener en cuenta la farmacocinética y farmacodinamia de las medicaciones que vamos a usar, teniendo en cuenta la polifarmacia, ¿sí? Y las comorbilidades del paciente. Y la recomendación es usar dosis bajas de las medicaciones anticrisis. Recomienda sobre todo la lamotrigina y el gabapentin por lo que dijimos, y en el caso que se use carbamazepina, ofrecer no la carbamazepina habitual que usamos, sino la de liberación controlada, porque mejora mucho la tolerancia a la carbamazepina. Entonces, un poco en síntesis, para elegir la medicación tenemos que intentar una monoterapia, tener en cuenta la politerapia del paciente, tener en cuenta también nuestros propios hábitos de prescripción del médico, ¿sí? Las comorbilidades del paciente, la edad del paciente, la tolerancia y las otras medicaciones que esté tomando. Pero no todo en la epilepsia es la medicación, ¿sí? Vamos a ver que hay muchas cosas más sobre las que se puede trabajar. Aquí entran en juego los factores de estilo y de calidad de vida. Además de tratar farmacológicamente la epilepsia, tenemos que intentar ayudar a ese paciente para que tenga una vida plena. Entonces, ¿cuáles son los problemas con los que nos podemos encontrar? Son los efectos sociales y funcionales que pueden tener estos pacientes. En los jóvenes muchas veces la productividad laboral es lo más afectado. En este grupo etario a veces no tanto, pero hay otros tantos problemas que pueden tener. A veces la asociación de la epilepsia con imágenes negativas, es decir, el estigma de tener crisis, de tener epilepsia. Hay restricciones en la conducción vehicular que a veces limitan la independencia de los pacientes. Puede haber una sobreprotección familiar que lo tienen entre algodones. Puede haber más ansiedad, más depresión. Las crisis, como cualquier otro evento de caídas o confusión o pérdida de memoria, pueden hacer que el paciente tenga miedo a salir solo de su casa, que tenga vergüenza de tener una crisis en público, y esto hace que el paciente empiece a perder la confianza en sí mismo y de a poquito vaya aislándose y perdiendo su independencia. Entonces, los profesionales de la salud que incluyen neurólogos, enfermeros, psiquiatras o profesionales de salud mental, trabajadores sociales, y etcétera, etcétera, tienen que poder adoptar un estilo de conducta o de consulta o de atención que le permita no solo al paciente adulto mayor, sino a su familia y a sus cuidadores poder participar en todas las decisiones que se van tomando en el cuidado de esta persona, teniendo en cuenta las diferentes necesidades y cuestiones particulares de esta persona, ya sea la raza, la cultura, sus comorbilidades, sus creencias religiosas o cualquier motivo que sea. Lo cual nos lleva a plantear cosas que
Taylor o gente ya en los 90 empiezan a plantear que el manejo de la epilepsia, sobre todo en esta población, en pediatría también, por ejemplo, es muy complejo y requiere un enfoque multidisciplinario. Así, el manejo de personas con epilepsia, o sea, de personas, adultos mayores con epilepsia, se debe centrar en identificar muchos de los factores de los que hablamos antes, ¿sí? Las comorbilidades, dentro de ellos sobre todo el deterioro cognitivo. Identificación y evaluación y el manejo del deterioro funcional, pero no solo de la salud del paciente, sino también su estado de ánimo y su estado social. Ver los fármacos, ¿sí? Y también sus interacciones. Apoyar tanto a la familia, al paciente y a los cuidadores. En este grupo etario los cuidadores se vuelven fundamentales, ¿sí? Apoyar en el domicilio, pero también una educación, ¿sí? Hacia pacientes y cuidadores. Incentivar lo que dijimos antes, una vida independiente, es uno de los riesgos, que pierda la independencia. Bueno, uno tiene que trabajar para que la recuperen y la puedan mantener, ¿sí? Y esto, como les dije recién, no solo los pacientes, sino que los cuidadores se vuelven muy importantes. Entonces hay que incluir las necesidades de los cuidadores. Entonces, ¿cuál es el rol de la enfermería en todo esto? Por un lado, creo que hay como 2 o 3 roles institucionales o por el manejo del grupo de trabajo que son muy importantes. Por un lado, muchas veces los enfermeros son el enlace en lo que es el hospital y la práctica general o lo que sucede fuera del hospital, ¿sí? Son como muchas veces son la primera línea que recibe el paciente. Son los que brindan apoyo no solo a los pacientes, sino a los médicos, tanto los especialistas en epilepsia, los neurólogos generales, como los médicos generalistas. Y muchas veces también son el nexo, ¿sí?, entre todo este grupo de profesionales y de pacientes. Entonces, muchas veces son los que colaboran a que haya una relación positiva entre profesionales de la salud, el paciente, la familia y los cuidadores. Ahora, haciendo algunas cosas más puntuales de sus funciones hacia los pacientes o al grupo familiar, muchas veces son los que informan o trabajan con los pacientes y la familia en reconocer las crisis, dar información de los primeros auxilios, de qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer cuando hay una crisis, e ir trabajando en el miedo a los pacientes a tener crisis a futuro, o sea, a seguir teniendo crisis. Ayudan en dar tips o sostener o dar ánimo para mejorar el estilo de vida y que el paciente controle o maneje sus otras cuestiones de salud. También ayuda, al menos preguntando o incentivando que el paciente tome bien la medicación y tenga adherencia al tratamiento. Y antes dijimos que la educación, ¿sí?, el asesoramiento y el apoyo era una parte fundamental del manejo. Bien, esto muchas veces lo hace enfermería, el asesoramiento y el apoyo a los pacientes, la familia y los cuidadores. Entonces, para ir terminando, vamos a plantear acá algunas conclusiones y después una conclusión que creo que va a ser fundamental. Por un lado, vemos que en esta población hay más incidencia de eventos adversos, sobre todo resultados cognitivos y de calidad de vida, ¿sí?, que a veces son importantes. Muchas medicaciones se asocian a efectos adversos. Sin embargo, reducir las crisis, el beneficio que produce reducir las crisis es siempre mayor a la probabilidad de que aparezcan efectos adversos. Entonces uno tiene que tratar a los pacientes. Uno los trata con dosis más bajas porque la reducción de crisis muchas veces se produce con dosis más bajas que en pacientes más jóvenes y para minimizar los efectos adversos. Y otra cosa no menor, sobre todo en pacientes que en nuestro país pueden estar jubilados y con una pensión que a veces es escasa o no alcanza, menos dosis de medicación reduce los costos económicos.
más comorbilidades, más comedicación, interacciones farmacológicas, empeoran el cuadro y aumentan los costos. Entonces, un tiempo adicional, es decirse, tomarse el tiempo de la consulta para hablar y asesorar al paciente, genera muchos beneficios que superan a los riesgos. Como les dije antes, había una conclusión que era sumamente importante y que nuevamente parece de perogrullo, parece solo sentido común. Pero las personas mayores merecen un tratamiento óptimo, con las mismas oportunidades, el acceso a los tratamientos, a los servicios especializados de epilepsia, que cualquier otra población, no importa la edad, la raza, la religión, el sexo o lo que sea. Entonces, quedándonos con esta última conclusión y con el rol sumamente importante que tiene enfermería en el acompañamiento de estos pacientes, les agradezco mucho por haberme prestado atención y haber compartido esta charla conmigo. Muchísimas gracias. Hasta luego.